buscador de las profundidades del alma humana, peregrino en la senda de la verdad bíblica, ¿alguna vez te has detenido a pensar en la primera historia de celos, envidia y violencia fratricida que se registra en las páginas sagradas de la humanidad? Adán y Eva, con el sudor de su frente, se enfrentaban a la dureza de la tierra, pero también experimentaban la alegría de la procreación, la esperanza de ver su linaje crecer y quizás algún día la promesa de redención manifestarse. Las ofrendas, en este contexto primitivo, eran actos de adoración, expresiones de gratitud, reconocimiento de la soberanía divina y, quizás, también una búsqueda de expiación por el pecado que ya habitaba en el corazón humano. Así fue que un día, tanto Caín como Abel se acercaron a Dios con sus respectivas ofrendas. La Biblia no nos da una explicación explícita en ese preciso momento, dejándonos en la intriga, pero las implicaciones son profundas. Lo que sí nos revela es la reacción inmediata de Caín, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Su rostro se tornó sombrío, su ira ardía por dentro, y una profunda frustración lo embargó. No hubo autoexamen, no hubo búsqueda de entender por qué su ofrenda no había sido aceptada. En cambio, su furia se dirigió hacia el exterior, hacia Dios por su aparente rechazo, y hacia su hermano Abel por su aceptación. Eva, al concebir y dar a luz a su primer hijo, lo llamó Caín, diciendo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. La Biblia no especifica la calidad de su ofrenda, si fue lo mejor o simplemente lo que tenía a mano, pero el acto en sí mismo, el traer algo de su labor, era un gesto de devoción externa. Sin embargo, lo que sucedió a continuación marcaría la pauta para toda la historia de la humanidad, y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esta declaración concisa es el corazón del misterio y la clave de la tragedia. Había en su voz un matiz de expectativa, de creer que este hijo, el primogénito, sería quizás la simiente prometida que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero el tiempo, implacable, revelaría una verdad más compleja y dolorosa. Se acercó a él con una pregunta cargada de preocupación y una advertencia paternal: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú lo dominarás. Esta es una de las conversaciones más cruciales y reveladoras en los primeros capítulos de la Biblia. Dios le ofrecía a Caín una oportunidad para corregir su camino, le aseguraba que la aceptación no dependía de la ofrenda en sí, sino de la actitud del corazón. La frase "si bien hicieres" se refiere a hacer lo correcto, a tener la actitud adecuada, a una obediencia que surge de un corazón recto. Y la advertencia sobre el pecado es escalofriante, lo describe como una bestia agazapada, lista para devorar, un deseo que busca controlar, pero que el hombre puede y debe dominar. ¿Te has preguntado por qué una simple ofrenda, un acto de devoción a Dios, pudo desatar una tragedia tan inimaginable entre dos hermanos? ¿Qué secretos ocultos sobre la condición humana y la verdadera naturaleza del corazón se revelan en el dramático encuentro entre Caín y Abel? Acompáñame en este viaje a los albores de la civilización, adentrémonos en el misterio de sus ofrendas, y descubramos lo que este relato ancestral nos enseña sobre la conexión ineludible entre lo que damos y lo que somos por dentro. Después de la dolorosa expulsión del jardín del Edén, la humanidad, ahora marcada por la sombra del pecado, comenzó su ardua travesía en un mundo que ya no era el paraíso prístino. Más tarde, Eva dio a luz a un segundo hijo, al que llamó Abel. La Biblia no registra sus palabras al nombrar a Abel, quizás ya con una comprensión más sobria de la realidad de la vida fuera del Edén. Estos dos hermanos, los primeros nacidos en un mundo caído, encarnaban desde el principio dos caminos de vida, dos vocaciones distintas que, con el tiempo, reflejarían dos estados del corazón profundamente diferentes. Caín, el mayor, se dedicó a la agricultura, labrando la tierra que ahora le exigía esfuerzo y sudor. Abel, por su parte, se convirtió en pastor de ovejas, una vida que implicaba cuidado, guía y la protección de su rebaño. Ambos roles eran honorables, esenciales para la subsistencia de la incipiente humanidad. No había,
en principio, nada intrínsecamente superior en una vocación sobre la otra. El tiempo pasó, y con él, la necesidad de ofrecer a Dios, el creador y sustentador de la vida, una parte de lo que les había sido dado. Caín se acercó a él con una pregunta cargada de preocupación y una advertencia paternal. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Tienes una elección, el pecado te acecha, pero tú puedes vencerlo. Caín tenía el libre albedrío para elegir la humildad y la obediencia, para corregir su corazón y su camino. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, y la respuesta de Caín fue una mezcla de evasión, arrogancia y descaro. No sé, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra misma, testigo del crimen, absorbía la sangre inocente, clamando por justicia. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? El intento de ocultar su crimen y su falta de remordimiento revelaban la dureza de su corazón, ya endurecido por el pecado. Fue el primer homicidio en la historia de la humanidad, un acto de violencia fratricida, nacido del resentimiento y el pecado no dominado. La sangre inocente de Abel clamó desde la tierra, un grito que Dios escuchó, animal versus vegetal, sino por la fe con la que fue ofrecida. Abel se acercó a Dios con un corazón de fe, una actitud de obediencia, gratitud y quizás un reconocimiento de la necesidad de expiación a través de la sangre, lo cual se haría explícito en el sistema levítico posterior. Su ofrenda era un reflejo de su corazón recto ante Dios. La de Caín, aunque una ofrenda en sí misma, carecía de esa fe genuina y esa actitud de humildad. Para Caín, la ofrenda pudo haber sido un mero ritual, un cumplimiento externo, una obligación. Dios no solo mira lo que traemos, sino cómo lo traemos, el espíritu con el que lo ofrecemos. Tu ofrenda, sea tiempo, talento, dinero o servicio, revela si buscas agradar a Dios de corazón o simplemente cumplir una forma. Dios pronunció un juicio sobre Eli. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín, el agricultor, sería rechazado por la tierra que cultivaba. La fe, aquí está el elemento que la narrativa del Génesis, en su concisión, no detalló, pero que es fundamental. La soledad, el exilio y la falta de arraigo serían su castigo, pero, trágicamente, eligió no escuchar la voz de la sabiduría divina. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu rostro me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y cualquiera que me hallare, me matará. A pesar de su falta de arrepentimiento genuino, Dios, en su misteriosa misericordia, le puso una señal a Caín para protegerlo, para que nadie que lo hallara lo matara. Caín, entonces, salió de la presencia de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú lo dominarás. La ofrenda de Abel, que para Caín representaba el favor divino que él no había recibido, se convirtió en el catalizador de una oscuridad interna que lo consumiría. La comparación, el celo por el éxito ajeno, y la incapacidad de alegrarse por el bien del otro, fueron el combustible para el fuego de su resentimiento. Esta es una de las conversaciones más cruciales y reveladoras en los primeros capítulos de la Biblia. Dios le ofrecía a Caín una oportunidad para corregir su camino, le aseguraba que la aceptación no dependía de la ofrenda en sí, sino de la actitud del corazón. La frase "si bien hicieres" se refiere a hacer lo correcto, a tener la actitud adecuada, a una obediencia que surge de un corazón recto. Y la advertencia sobre el pecado es escalofriante, lo describe como una bestia agazapada, lista para devorar, un deseo que busca controlar, pero que el hombre puede y debe dominar. Dios le estaba diciendo a Caín: no es la ofrenda lo que me importa tanto como tu corazón. En lugar de humillarse, de arrepentirse, de buscar la guía de Dios o de reconciliarse con su hermano, Caín permitió que la envidia, el resentimiento y el odio se enraizaran y crecieran en su corazón. Un día, mientras estaban en el campo, la tragedia se consumó. Nuevamente, Dios se acercó a Caín, esta vez con una pregunta que buscaba una confesión.
¿dónde está Abel tu hermano? Pero Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, le confrontó directamente. ¿Qué has hecho? Las consecuencias para Caín fueron severas. Caín respondió con un lamento, no por el pecado cometido, sino por la dureza de su castigo. Grande es mi castigo para ser soportado. ¿Qué revela esta historia sobre tu ofrenda y tu corazón? La epístola a los Hebreos, muchos siglos después, nos da una clave crucial para entender la disparidad en las ofrendas. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Se acercó a él con una pregunta cargada de preocupación y una advertencia paternal. ¿Por qué te haces daño? La fe auténtica conduce a la obediencia. La fe de Abel no era solo un sentimiento, sino una convicción que se traducía en acción. Él creyó que Dios requería y aceptaba un cierto tipo de ofrenda, quizás ya con una revelación previa que no se nos detalla, y la presentó con fe. La fe genuina siempre se manifiesta en obediencia, no una obediencia legalista, sino una que brota del amor y la confianza. La ofrenda de Caín, sin fe, fue una ofrenda de obras, un intento de ganar el favor de Dios por su propio esfuerzo, sin la actitud correcta del corazón. El clamor de la sangre inocente y la justicia divina. La sangre de Abel clamó desde la tierra, y Dios escuchó ese clamor. Nos recuerda que Dios es un Dios de justicia, que ve y oye la injusticia, y que hay consecuencias para los crímenes y la violencia. Nos muestra cómo la envidia y el resentimiento, cuando no son controlados, pueden llevar a la destrucción. Nos revela que la obediencia no es solo un acto externo, sino una manifestación de la fe y la condición interna del corazón. Que esta poderosa narrativa nos impulse a cultivar un corazón recto ante Dios, a dominar el pecado cuando acecha a la puerta, y a amar a nuestros hermanos no con envidia, sino con el amor que brota de la misma fuente divina. Porque, en última instancia, lo que revela tu ofrenda sobre tu corazón es la verdad más profunda sobre quién eres ante Dios y ante los demás. Nos enseña que la obediencia sin fe es vacía, y la fe sin obediencia es muerta. La misericordia de Dios, incluso en el juicio, a pesar de la severidad del castigo de Caín, Dios le puso una señal para protegerlo de ser asesinado, demostrando su misteriosa misericordia incluso hacia el pecador impenitente. Esta es una verdad compleja. Dios es justo y castiga el pecado, pero también es misericordioso. 3. El peligro de la envidia y el resentimiento. La reacción de Caín ante el favor de Abel es una poderosa advertencia. ¿Damos con un corazón generoso y lleno de fe, o con un espíritu de resentimiento, envidia o mera obligación? La historia de Caín y Abel nos desafía a examinar nuestras motivaciones, a confesar